Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos en este espacio de Masterclass. Poco a poco contaremos con la asistencia de las personas que se vinculen. Es un gusto para mí aperturar este espacio de la mano del doctor Nicolás Fonseca Beltrán. Buenas tardes, profesor. Qué gusto tenerlo en este espacio. Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos. Qué gusto también compartir con ustedes este espacio. Tenemos el gusto de compartir este espacio con estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Minuto de Dios, entre ellos comunicadores, futuros contadores, ingenieros, licenciados, tecnólogos. Ellos están aquí de manera muy puntual. De momento han ingresado a la sala 79 de ellos. También tenemos el gusto de contar con docentes de la Facultad de Ciencias Humanas, específicamente de la asignatura Proyecto de Vida. Ellos de una u otra forma están acompañando también este proceso de Masterclass. Bueno, chicos, bienvenidos. 5 y 2 de la tarde de este jueves 10 de octubre de 2024. Tenemos la fortuna de contar con el doctor Nicolás, quien va a impartir una conferencia denominada Relaciones Humanas en Evolución, el rol de lo ético. El profe, docente de la Universidad Minuto de Dios, Facultad de Ciencias Humanas. Él es psicólogo, especialista en gerencia de instituciones educativas, magíster en educación, miembro fundador del campo de historia y epistemología de la psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos. Es un gusto compartir este espacio con el profesor. Algunas indicaciones previo a darle la palabra, profesor. Para todos ustedes, si tienen alguna duda, alguna intervención en relación a lo que va mencionando el docente, al finalizar habremos un espacio de preguntas. Sin embargo, ustedes tienen el chat a la mano para colocar inquietudes, dudas o comentarios que serán disipadas finalizando la intervención del docente. Recuerde que esta Masterclass hace parte de la tercera de 4 clases que se van a impartir. Son clases espejo Masterclass, pertinentes y consecuentes un poco con todo el proceso de afianzamiento y conocimiento en el campo pues, de las ciencias humanas. Sin más preámbulo, profesor, bienvenido. Buenas tardes, tiene usted la palabra. Bueno, María, pues muchas gracias por esa presentación. También muchas gracias a todo el equipo por invitarme a este espacio. Como lo indicas, es una presentación que quiero compartirles desde la psicología, por supuesto, pero más allá de ser una presentación, quisiera que fuera una propuesta, una invitación a pensarnos de otra manera, a pensar las relaciones humanas desde otros lugares. Quizás uno de los temas más relevantes que en los últimos tiempos han aparecido es la necesidad de cómo nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Y eso está asociado con todo el tema del éxito. Entonces, quienes tienen una facilidad para relacionarse, para comunicar, para escuchar, quizás tengan unas oportunidades diferentes y podríamos decir que preferenciales frente a un proceso quizás empresarial o frente a una participación en algunos de los espacios sociales que tenemos. Entonces quiero empezar esta presentación. Voy a compartirles la pantalla con elementos básicos y poco a poco ir colocando la propuesta en una consideración. Bien. Creo que ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Entonces, bien, esta invitación empieza bajo una definición de lo que son las relaciones humanas. Cuando hablamos de las relaciones humanas, quizás nos hacemos varias ideas. Nos planteamos también como algo que vincula, como algo que mantiene la conexión entre los seres humanos. Y efectivamente, cuando hablamos de las relaciones humanas, hablamos de un tipo de unión, un tipo de conexión. Luego, hablar de los tipos de conexión, los tipos de relación, pues implica empezarlos a matizar, implica también saber de qué tipo de conexión estamos hablando, porque relaciones las tenemos permanentemente. Es más, nosotros somos sujetos sociales. Al ser sujetos sociales, siempre estamos dependiendo del otro.
En esas relaciones humanas pues vamos a encontrar que hay una palabra muy importante que creo que es un movilizador, y a partir de esa palabra nosotros lo que hacemos es un proceso de edificación. Una relación puede ser estática, una relación puede ser simplemente una unión de partes, en este caso de personas. Pero cuando hablamos de la palabra vínculo, hablamos de vínculos, estamos hablando que no es cualquier tipo de relación, sino son relaciones que tienen un compromiso con el otro, que tienen grados de afectividad, que tienen grados de significancia, que tienen allí unos componentes que hacen que se generen respuestas en el otro. Y eso justamente es lo que quiero empezar a develar un poco, tanto en las reacciones individuales como en los efectos que se generan con las otras personas. Esos vínculos a los que nos vamos a referir y a los que vamos a empezar a caracterizar, vamos a encontrar que pueden ser tanto espontáneos como permanentes. ¿Y por qué hacer la aclaración o por qué en la definición y colocar lo espontáneo y lo permanente? Porque casi siempre nosotros hablamos de relaciones humanas permanentes. Pero quizás en áreas de la temporalidad a veces definimos la profundidad de la relación y el significado que tiene esa relación. Si yo sé que voy a tener una relación extensa con otra persona, porque el contexto así lo solicita, pues yo como que trato de tener una forma de tratar ese vínculo. Pero si es un vínculo espontáneo, pues yo simplemente voy a tratarlo como si fuera un vínculo totalmente de momento, por un rato y no más. Y lo que quizás en el fondo también aparece en esa necesidad de vínculo es que no importa si el vínculo es corto, es largo o en la temporalidad que esté, cualquier vínculo, cualquier tipo de relacionamiento que yo tenga con otra persona, sea solamente un saludo, sea ocasional, debe estar cargado justamente de unas características que enriquezcan, que cuiden, que protejan al otro. ¿Sí? Siempre estamos bajo el tema del cuidado, que es otro de los temas que vamos a abordar en esta charla. Básicamente, cuando llevamos ya a una forma técnica a las relaciones humanas, vamos a encontrar que hay unas formas en que se han etiquetado. Dentro de ellas, pues vemos todo lo que son las habilidades interpersonales, cuando hablamos de la comunicación verbal, cuando hablamos de la comunicación no verbal, cuando hablamos de la empatía, cuando hablamos de esa capacidad de escuchar. Esas son habilidades que hoy hemos vinculado a las relaciones humanas y que son muy importantes, que las hemos venido develando a lo largo del tiempo. Quizás porque hemos venido entendiendo la importancia de lo psicológico, porque hemos venido entendiendo y evidenciando lo importante que es el bienestar y la integridad del otro. Y justamente hoy es un día muy especial porque hoy es el Día Internacional de la Salud Mental. Y pues bueno, coincide con nuestra presentación y va muy encaminado a esas responsabilidades que tenemos nosotros como seres humanos, como ciudadanos, en nuestros diferentes roles, de poder ser constructores de relaciones humanas que permitan el desarrollo, que permitan la potencialidad, que permitan avanzar en relaciones cada vez más equitativas y más justas. Entonces, esa es una primera definición que quisiera pues, compartirles. Y a partir de allí, pues, empezar a plantear unas dimensiones. Aquí me voy a detener un poco en la comprensión. Yo sé que todos aquí están de diferentes áreas del conocimiento. Algunas son más cercanas a la psicología, algunos son un poco más distantes, pero a la final lo que importa en este momento es que todos compartimos una misma característica, una característica de ser seres humanos, y seguramente todo lo que pueda llegar a plantear aquí en alguna manera puede tener una representación tanto en la vida cotidiana como en la vida profesional y aún en las reflexiones disciplinarias que pudiesen dar lugar. Es importante entender que cuando hablamos de las relaciones humanas, eso está mediado por unas condiciones biológicas, unas condiciones sociales, unas condiciones culturales que empiezan a confluir y que empiezan a tener una organización dentro de la manera en que nosotros nos relacionamos
con el otro. Entonces quiero referirme un poco en aras de esas dimensiones, plantearlas también en una perspectiva evolutiva y el por qué y cómo hoy en día se logran manifestar. Entonces quisiera empezar con una parte muy biológica, porque las relaciones humanas están cimentadas frente a un conjunto de reacciones fisiológicas y biológicas y particularmente lo que llamamos emociones. Cualquiera de ustedes que se acerque a este estudio de las emociones va a encontrar que hay 4 emociones fundamentales. Cuando hablamos de alegría, hablamos de la tristeza, hablamos de la ira, hablamos del miedo. Esas son reacciones naturales que tenemos para poder sobrevivir. Las compartimos con otra cantidad de especies y tienen, digamos, allí una particularidad que son adaptables a las situaciones y condiciones. Si ustedes han visto en la especie animal, cuando hay ciertas conductas, por ejemplo, cuando están en términos de un peligro evidente, hay una respuesta, ¿no? Que puede ser una respuesta de miedo, lo cual lleva a una conducta de evitación, o de ira y llevaría a una conducta de confrontación, ¿sí? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la fuerza del estímulo con la que lo recibe la especie. Si se siente intimidada o si se siente en términos de poder luchar contra el otro, de alguna manera. Pero esas 4 emociones, a partir de la evolución, se han venido matizando, se han venido configurando y han aparecido otro conjunto de emociones. Y más que todo, pues han aparecido en los seres humanos. Y esas otras emociones van también generando ciertas rutas de las relaciones humanas. Entonces nosotros ya no hablamos solamente de la ira, sino hablamos del orgullo, no hablamos solamente de la alegría, sino hablamos del júbilo o hablamos de la felicidad. No solamente hablamos de la alegría, sino también hablamos también en términos de la euforia. No hablamos solamente del miedo, sino también hablamos de la ansiedad y del estrés. Entonces, ahí hay un conjunto de emociones que se empiezan a asociar y empiezan a conformar un repertorio de desenvolvimiento de la persona. En esa evolución biológica, además de que empiezan a aparecer por la fuerza de las relaciones humanas, esas nuevas etiquetas, esas nuevas clasificaciones de las emociones, también habrá que señalar cómo empieza a haber una evolución del cerebro humano. Entonces, nosotros podemos en un estudio de nuestro cerebro encontrar 3 partes importantes, que de alguna manera representan las 3 dimensiones que en este momento estoy tratando. Vamos a decir que hay una primera parte del cerebro, la cual conocemos como un área subcortical, que es nuestra parte más primitiva, nuestra parte más reactiva frente al contexto, frente al ambiente, frente a la naturaleza, y que ha sido el motor y el impulso de sobrevivencia. Pero sobre ese cerebro, que vamos a llamar un cerebro reptiliano, ustedes lo pueden consultar también, ustedes pueden colocar las 3 teorías del cerebro, y van a encontrar que además de un cerebro reptil, hay un cerebro que se llama un cerebro mamífero. Ese cerebro mamífero tiene que ver en que la especie humana, en su evolución, ha adquirido ciertas habilidades, pero ha perdido otras, ¿sí? Y dentro de las que ha perdido es que cada vez requiere más al otro para poder sobrevivir. Los reptiles, por su naturaleza, por su biología, no requieren del cuidado desde el inicio. Los seres humanos y otras especies de mamíferos requieren un acompañamiento inicial. Si ese acompañamiento no se da, el riesgo de muerte es bastante elevado. Entonces, en nuestro cerebro se empieza a configurar una nueva capa que regula todo ese proceso vincular que implica el reconocimiento y la necesidad del otro. Entonces, vamos a encontrar que en el mamífero hay un proceso de lactancia,
que en el mamífero hay un proceso de enseñanza, que en el mamífero hay un cuidado, hay una protección, que hay un trabajo colectivo, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de las manadas, hablamos de que ya no se vive aisladamente, sino que los mamíferos viven organizados en la organización que su naturaleza les permite. Y se generan unos vínculos que llevan a generar un sistema de afrontamiento de toda la naturaleza. Y también de algunas actividades de sobrevivencia, por ejemplo, la caza. Entonces la caza se hace en manada, por ejemplo, los lobos son los que trabajan en manadas, y no solamente los lobos, muchas especies tratan de hacer trabajos articulados, aún en la ausencia de un lenguaje simbólico, pero ahí hay una naturaleza que los lleva a que sus propias necesidades, sus propias capacidades se articulen, se organicen para cumplir tareas que les permitan la sobrevivencia. Pero si ustedes ven en el fondo, empiezan a aparecer unas naturalezas de las relaciones humanas que están fundamentadas primero en una biología, en una biología que se adapta a esos estados de vulneración del ser humano, y de otras especies que son mamíferos. Y allí pues empieza a haber un conjunto de reacciones que van más allá de rectil, ¿no? Acá ya por lo menos el tema de la protección se vuelve mucho mayor, el tema también de esas emociones que vinculan al otro se vuelven también mucho más fuertes, y en ese fortalecimiento y en ese relacionamiento que se da en esos hombres primitivos empiezan a aparecer otras formas que son mucho más elevadas. Cuando ya hay un lenguaje, que es un lenguaje simbólico, cuando ya hay una organización de la sociedad, cuando ya hay unos roles, cuando empiezan a aparecer ya un sistema de comunicación, cuando empieza a aparecer ya unas representaciones gráficas, cuando empiezan a aparecer el dominio de lenguaje que nos genera historia, pues vamos a ver que aparecen elementos culturales que también empiezan a mediar sobre nuestras emociones. Entonces, en esas capas cerebrales vamos a encontrar que nosotros interactuamos permanentemente. Tenemos un poco de un aspecto biológico reptiliano, que es más impulsivo, más instintivo, que responde de forma rápida e inmediata a lo que está sucediendo. Tenemos una forma mucho más social, que es más organizada, más estructurada, más vinculante del otro, que implican características de protección, de cuidado, y una capa cerebral aún mayor, que ya solamente es de los seres humanos, es exclusiva, donde empiezan a aparecer las creencias, los ritos, las prácticas, porque las emociones dejan de tener una espontaneidad, por lo menos en su naturaleza biológica, y empiezan a tener una aparición en términos culturales, es decir, que las emociones se organizan en función de un contexto. Un animal pudiese reaccionar de forma natural sin importar en cualquier parte y en cualquier espacio, porque su naturaleza, pues así está, en sus capacidades y sus limitaciones. Pero los seres humanos no podemos expresar todo ese conjunto de emociones que quizás sentimos. Y nuestra capacidad también evolutiva nos ayuda a regular esos procesos emocionales. ¿Cuántas veces nosotros no quisiéramos sacar, expresar en diferentes lugares lo que sentimos o las reacciones que nos provocan los otros? Pero cuando tomamos conciencia de ellos decimos, no, este no es el espacio, esta no es la manera, hay otras formas de gestionarlo. Empieza a operar un poco la razón frente a esas reacciones emocionales. Yo siempre he colocado un ejemplo que va en un efecto contrario a la evolución. La evolución nos ha mostrado que se han venido ganando capacidades y que cada vez tenemos la posibilidad de tomar conciencia de nosotros, de regularnos, de pensarnos y de generar condiciones de ambiente mucho más sanas y más armónicas. Pero voy a colocar un ejemplo que a veces ocurre para ilustrar un poco lo que es estos tres cerebros, ¿no? Un cerebro reptiliano, un cerebro más mamífero y un cerebro que es mucho más humano. Y eso
Y ese ejemplo ocurre cuando las personas tienen efecto inducido por el consumo de alcohol. Entonces, una persona cuando empieza a consumir una ingesta de alcohol, empieza a tener unos efectos en toda la composición química y biológica de nuestro cerebro. Entonces, supongamos que en esa conversación inicial, cuando se está allí, los temas son mucho más precisos, más trascendentales, quizás más críticos, más cuestionables, porque estamos hablando desde la razón, porque estamos hablando desde esa última capa evolutiva que tenemos todos nosotros. Pero el alcohol tiene sus efectos y hay un efecto que se llama un efecto de desinhibición. ¿Qué es el efecto de desinhibición? El efecto de desinhibición es cuando la persona permite que muchos de sus impulsos que vienen desde áreas más profundas empiecen a tener una aparición, empiecen a ganar un poco en su expresión. Siempre han estado ahí, pero mientras esté la razón, siempre están contenidas, siempre están reguladas. El alcohol baja un poco esas barreras, baja un poco esa contención y hace que hayan unos efectos. El primer efecto del alcohol pues lleva a que haya un cerebro casi que mamífero. Entonces ustedes van a encontrar que hay reacciones muy particulares cuando hay la ingesta de alcohol. Entonces una de ellas es que hay un mayor acercamiento, hay una mayor expresión, aflora un poco más la sonrisa, se es más cariñoso, más comprensivo, muchos problemas se tratan de resolver ahí, tú me caías mal, pero ahora me caes bien, al principio tal, y hay como una afectividad ahí que muestra justamente esa conformación del vínculo del cerebro mamífero. Si se continúa con el consumo, con la ingesta de alcohol, entonces empiezan a aparecer otras manifestaciones más profundas del cerebro, que son aquellas que son reptilianas, son las más básicas que nosotros tenemos y que están movidas por las 4 emociones que cité inicialmente: la ira, el miedo, la tristeza, la alegría. Entonces ustedes van a encontrar que cuando ya hay un grado elevado de consumo, entonces las personas o se ponen a llorar incontrolablemente, o empiezan a volverse irritables y quieren pelear con todo el mundo, o empieza un exceso de euforia y todo les da risa absolutamente, o empiezan a tener también muchos miedos, mucha ansiedad. Bueno, ahí vemos claramente un efecto del reptil. Bueno, pero ¿por qué estoy diciendo todo esto? Sí, porque más allá de contarle la evolución de las emociones vinculadas a las relaciones humanas, es reconocernos nosotros en situaciones de conflicto, en situaciones de tensión, ¿sí? Si nosotros pudiésemos ubicar en este momento algún espacio, alguna situación, alguna persona con la que hemos tenido una confrontación, pues vamos a mirar desde qué lugar hemos venido gestionando esa relación humana, desde nuestra parte más interna y biológica, de nuestra parte más social o desde nuestra parte más cultural, más racional, más regulada. A veces nosotros creemos que siempre estamos regulados, que lo que predomina, o lo que debe predominar en nuestras relaciones humanas son esos temas culturales. Y cuando hablamos de temas culturales estamos hablando justamente de principios, de valores, de reconocimiento del otro, de la integridad del otro. Pero si ustedes se dan cuenta, en la cotidianidad eso no ocurre de ese modo, sino lo que empieza a aparecer son reacciones a veces fuertes, preventivas, agresivas, confrontativas, reactivas, todas empiezan a aparecer. Y muchas veces caen en las formas más primitivas de solucionar los problemas, que es irse a la violencia, ¿sí? Una violencia ya desmedida, intolerante, y que lo único que manifiesta es nuestra vida interna más natural y más primitiva. Entonces, si nosotros consideramos, o habíamos considerado que la evolución nos permitía tener una garantía de disminuir o eliminar esas reacciones tan primitivas, no están, siempre están allí presentes. Y por eso los ejercicios que hacemos nosotros para regular las emociones,
para permitir tener unas relaciones humanas mucho más armónicas, con mayor bienestar, implica en el reconocimiento de nuestra vida emocional, implica también cómo gestionamos con el otro, implica cómo lo vinculamos con nuestras creencias. Ese es un ejercicio integral que hay que realizar para que podamos tener y gozar justamente de compartir con el otro. Bueno, esta era una mirada un poco corta, pero que de alguna manera ubique que las relaciones humanas pues no solamente son un comportamiento en particular, no es una técnica, sino que está mediado por muchos otros factores y en particular las dimensiones que yo les estoy aquí presentando. De esas relaciones que hemos venido hablando, podemos catalogar dos. Unas relaciones que llamamos primarias y unas relaciones que llamamos secundarias. Cuando hablamos de las relaciones primarias, estamos hablando de vínculos íntimos, cercanos, hay un interés, una necesidad por el otro, siempre hay unas características de amor, de afecto, de aprecio, se propone por la calidad humana, y allí pues vemos algunos ejemplos de este tipo de relaciones primarias, que pueden ser las familiares o de amistades. Casi siempre estos son vínculos que tienen una gran permanencia, pues obviamente porque son los que nos rodean, son los que son un sostén para nuestra vida y que pues alimentamos a diario. Hay otras relaciones que son las relaciones secundarias. Estas relaciones secundarias no intervienen en las emociones afectivas, sino que las une una relación de conveniencia o utilidad. Muchas de ellas se dan en el contexto laboral, ¿no? Entre roles. Un profesor, un estudiante, un líder y un colaborador tienen un tipo de relación que no tiene la profundidad. Pero aquí yo vuelvo sobre la primera reflexión que planteaba. Quizás estas relaciones que son secundarias son igual de importantes que las relaciones primarias. Son formas en las que debemos manejarlas y cuidarlas. Las relaciones primarias, pues las cuidamos a través de ¿qué? A través de la escucha, a través del interés, a través de la preocupación, a través del trato, a través de generar condiciones que propicien el diálogo, que le permitan al otro ser auténtico, sobre todo ser auténtico, ser esa persona, un grado de aceptación. Y las relaciones secundarias también hay que conservarlas. A veces las desechamos. A veces decimos, no, a mí lo que me importa es mi familia y ya. Y el ser humano es una red, vive en red. Relaciones primarias, pero también las relaciones secundarias. Y una relación secundaria puede volverse una relación primaria. ¿Sí? No siempre se vuelve una relación primaria. Pero no porque no se vuelva una relación primaria, no significa que no la tengamos que nutrir. ¿Y cómo la nutrimos? Con el respeto, con la confianza, con la tolerancia, con la escucha. Entonces, eso va alimentando y va enriqueciendo estas relaciones que también son importantes, son de orden secundario. Bien, entonces tenemos una definición de relaciones, unas dimensiones de las relaciones, un tipo de relación primaria, relación secundaria. Y estos son, digamos, algunos insumos para comprender las relaciones humanas. Vamos a entrar en un tema que tiene que ver con esos factores que están presentes en nosotros y que no permiten que se nutran las relaciones humanas, que no permiten que nosotros podamos sentir el bienestar. Y miren ustedes algo tan importante, y por eso eso más allá de ser una charla es una invitación, Y es que a veces nosotros decimos, es que yo quiero hacer un trabajo personal, ¿sí? Yo quiero crecer personalmente. Y ese trabajo personal lo hacemos en función de vernos solamente hacia adentro. Entonces, algunos utilizarán la meditación, la introspección, la visualización, la relajación, y empiezan a hacer un trabajo personal. Y quizás eso permita gestionar un poco las emociones. Y quizás eso permita también desarrollar un conocimiento de sí mismo.
pero el bienestar no es algo que se gana en sí solo, no se gana por sí solo, se gana en relación con el otro, ¿sí? Y no se gana en una tolerancia absoluta, sino en una relación profunda. Eso cambia totalmente. No es que yo tenga que ser tolerante con todo el mundo y eso me haga mejor ser humano. No, lo que me hace es permitir comprender las situaciones y ajustarme a esas exigencias del momento. Miremos cuáles son los factores que minan, que dañan, que no dejan avanzar, que se convierten en agentes y en obstáculos. Una de ellas, no controlar las emociones negativas. Yo quisiera que acá cada uno hiciera el inventario mirándose hacia sí mismo, ¿no? Miremos cuántos de nosotros controlan las emociones negativas. Claro, muchos tendrán inquietudes, dirán, no, pero ¿cómo así las emociones negativas? Pues a veces uno no es que las controle, sino que de todas maneras uno vive en una cotidianidad con mucha presión, con muchas exigencias, pero ¿por cuáles estamos dominados? ¿Por las emociones negativas? ¿O nosotros hacemos una comprensión de esas emociones negativas y las ajustamos? ¿Cómo manejamos esa situación? Esas emociones negativas, y aquí pues vamos un poco también sobre el orden de lo teórico, empiezan a volverse los puntos principales de nuestra relación con el otro. Y en esto hay que ser muy claros, el cerebro aprende, o sea, para el cerebro lo bueno y lo malo, digamos, no es tan distinguible, ¿sí? El cerebro opera como una unidad que de lo que uno lo vaya alimentando, pues él va funcionando. Y cuando yo hago afirmaciones negativas o me acostumbro a las emociones negativas, pues empiezo a generalizar una conducta, empiezo a naturalizarla y empiezo a relacionarme bajo emociones negativas. Y sin darme cuenta, con el tiempo termino involucrado en un conjunto de relaciones que son tóxicas, llamándolo en los términos de hoy en día, tóxicas, que a la final no puedo salir de ellas, pero no puedo dejar de vivir sin ellas. Y allí el trabajo se vuelve tremendamente complejo porque has naturalizado tanto las emociones negativas que ya se confunden con tu ser. Luego tu ser no son las emociones negativas. Que se empezaron a configurar de esa manera es diferente. Que puedes reconfigurarlas también. Que tienes que tomar conciencia de eso, por supuesto. Que cómo se toma conciencia de eso, bueno, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué es lo que yo estoy mirando? ¿Qué es lo que estoy ganando con mis emociones negativas? Porque una emoción negativa, por supuesto que no aparece de la noche a la mañana. Una emoción negativa se mantiene en la medida en que yo encuentro una funcionalidad de ella. Entonces, cuando yo soy prevenido con el otro, cuando soy un poco arrogante, cuando soy un poco presumido y encuentro que hay un efecto en el otro de intimidación, que encuentro que hay una ganancia secundaria, lo empiezo a conservar, ¿sí? O también cuando ven que hay una reacción agresiva, porque cuando me coloco una reacción agresiva, pues las personas no me piden un favor y entonces yo ya sé que debo comportarme de forma agresiva y fuerte y hago que los demás pues se alejen de mí. Entonces, eso hay que hacerlo internamente, revisar cuáles son esas ganancias que yo tengo de mis emociones negativas, por qué las estoy dejando aflorar, pero también tengo que mirar hacia afuera, ¿no? ¿Cuál es el efecto que estoy generando en el otro con mis emociones negativas? A la final, el otro es un reflejo de mí mismo y eso es un ejercicio que nos permite saber cómo estamos gestionando nuestras emociones. Otro factor negativo que mina las relaciones humanas es la agresión, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un respeto por el otro, cuando no tenemos un cuidado por el otro, pues lo agredimos, y agredirlo no solamente físicamente, hay diferentes formas de agredir: el descalificar al otro, el no aceptarlo, el colocarle calificativos, que son calificativos negativos, el no vincularlo, el excluirlo, todas esas son formas de agresión, ¿sí? Luego esas formas de agresión también son dadas por un sistema, están dadas por una cotidianidad, están dadas por unas exigencias sociales
que nos llevan también a generar unos sistemas de afrontamiento. Por eso les digo que habrá que revisar esto, porque la responsabilidad, pues, no es totalmente de nosotros, sino también de lo que estamos viviendo permanentemente. Entonces, la agresión es otro de los factores negativos. El otro, la fijación. ¿A qué nos referimos con la fijación? Nos referimos a aquellas ideas que no pasan, que nos quedamos con esa idea. Casi como el no querer avanzar en las páginas, ¿sí? Alguien nos dice algo, ocurrió una situación en particular y nosotros mantenemos ahí la idea, ¿no? Nos aferramos a la idea, quizás un poco por el orgullo, quizás un poco también por la insolencia, y nos aferramos a esa fijación que también conduce a la terquedad. Pero la fijación tiene que ver más con la idea, ¿no? De algo de lo que yo no quiero renunciar. Me fijo allí y ya, lo mantengo. Y eso hace que me vuelva inflexible. Eso hace que no pueda contemplar otros puntos de vista. Y en la terquedad, pues vemos la conducta, ¿no? No lo hago porque no quiero hacerlo. ¿Cuál es la razón? Pues no quiero hacerlo. Y sin ningún argumento, pues las personas empiezan a tener relaciones condicionadas, ¿no? Decir, no, si usted hace esto, yo lo hago, si no lo hace, pues simplemente yo tampoco lo hago. Hay una terquedad permanente y que no permite a las personas también tomar otras decisiones que ha tomado en momentos anteriores. La represión. Cuando hablamos de la represión, estamos hablando de una exagerada contención, ¿sí? Cuando nosotros no sabemos comunicar al otro, cuando nos llenamos de emociones negativas, de ideas negativas, cuando no tenemos la capacidad de procesar. Entonces, ¿qué pasa? Eso funciona como con cualquier cosa que se va llenando. En algún momento explota, en algún momento pierde su capacidad y explota. Y cuando explota, entonces rompe con todas las relaciones y quizás coloca en riesgo casi todo su red social. Entonces, la represión también es otro de esos factores. Yo creo que cada uno de ustedes que está aquí presente vaya haciendo su reconocimiento personal y vaya mirando en qué tiene que trabajar o en qué tenemos que trabajar. ¿Será en las emociones negativas? ¿Será en la agresión? ¿Será en la fijación? ¿Será en la terquedad? ¿Será en la represión o en el aislamiento? Porque otra de las situaciones que no contribuye a unas relaciones humanas más estables y más seguras es aislamiento o evitación. Entonces, en este caso, las personas lo que hacen es que frente a un peligro se aíslan. Bajo la frustración, si hay un tema de frustración, se aíslan. Si hay una pequeña confrontación, se aíslan. Y a la final justifican el aislamiento bajo el deseo de no pelear. Pero el no comunicar no significa que estén bien las cosas. El no comunicar se convierte también en acto de violencia, pero no hacia el otro, sino hacia uno mismo, porque a la final uno es el que se está llenando de esos temas negativos y si uno no los comunica y todo lo contrario lo que hace es aislarse, pues lo que genera allí es un trabajo muy individual, un trabajo donde se alimentan los temores, las inseguridades y a la final pues la persona empieza también a sentir que su vida va perdiendo sentido, no se siente apoyado, no se siente respaldado y demás. Las fantasías. ¿A qué nos referimos con las fantasías? Nos referimos a que nosotros somos, como seres humanos, nos imaginamos un montón de cosas. No las confirmamos, pero no las imaginamos. Y al imaginarnos esas cosas, entonces pensamos mal del otro, lo que llamamos presuponer. Siempre estamos presumiendo el otro, ¿no? Es que el otro es así. Y casi que una condena, ¿no? No solamente creo, sino que una vez afirmo, ¿no? Es una persona que es de este modo.
Y eso empieza a alimentar unas fantasías, y tras la fantasía, pues empiezan a aparecer un modo en que yo me comporto con los demás. Hay un tema de distorsión de cómo es la realidad. Y de allí, pues también empiezo a tener ganancias secundarias. Ejemplo, si yo veo una persona que tiene mejores habilidades que yo, pero lo que siento es envidia, pero no quiero reconocerla, entonces lo que utilizo es un calificativo. Entonces digo, ay, no, esa persona es muy creída, esa persona cree que se las sabe todas, y bueno, empiezo a enriquecer y a nutrir ciertas ideas que son o pertenecen al área de la fantasía. Y finalmente tenemos el tema de los sentimientos de superioridad. En esos sentimientos de superioridad vemos cómo alguien se impone frente al otro, ¿no? Ya sea porque tiene mayor conocimiento, ya sea porque es más fuerte, ya sea porque tiene mejor condición económica, porque tiene mayor posicionamiento. Cuando yo tengo sentimientos de superioridad, lo que estoy eliminando es mi capacidad de verme en el otro. Porque si yo soy superior y al otro lo veo como un igual, significa que yo no soy superior y yo necesito sentirme superior. Si no me siento superior, pues básicamente estaría viéndome como el otro, y eso no podría ser. Entonces, miren ustedes esos factores negativos que están presentes. Y yo aquí voy invitando a estas propuestas, que en algún momento ya las he venido planteando. Y es que nosotros tenemos una individualidad, tenemos un carácter, tenemos un temperamento, tenemos una personalidad, tenemos un aprendizaje, tenemos un sistema familiar, que de alguna manera todo eso relacionado conduce a una forma en que yo me comporto. Eso está bien. Pero también es cierto que la manera en que nosotros vamos construyendo esa red va reforzando cierta manera en que nos relacionamos, de manera positiva o de manera negativa. A veces caemos sin querer queriendo en esos círculos viciosos, en esas formas negativas de relacionarnos con el otro, y que se convierten en formas de defensa, ¿sí? Porque a la final casi siempre vemos en el otro es un peligro. Hay muchos autores, ¿no? Por ejemplo, no sé, algunos de ustedes han leído a Bill Hams, un filósofo que plantea básicamente eso, ¿no? Cómo el sistema social, cultural, económico, político en el que vivimos nosotros refuerza ciertas condiciones que llevan a la individualización o a un concepto mucho más psicológico, el miedo a la separatidad hace que nosotros asumamos comportamientos más aceptables, pero además de comportamientos más aceptables, defensas que sean cada vez mayor. Y en un ejercicio de cotidianidad, por lo menos aquí en Bogotá, los que hemos tomado Transmilenio o transporte público, o hemos ido a espacios donde hay una gran confluencia de personas, sabemos que hay una forma de comportarnos, ¿no? Siempre tenemos una prevención, siempre tenemos allí una atención, estamos alertas, cualquier roce, cualquier palabra detona de una vez un acto agresivo, un acto fuerte de violencia y demás. Bueno, ¿cómo influye el hecho de que nosotros tengamos, perdón, 2 segundos, voy a aprenderlos porque seguramente ustedes no me están viendo bien. Listo, creo que ahora sí me ven un poco mejor. Entonces, ¿en qué influye esos factores negativos en las relaciones interpersonales? Porque no tiene solamente un efecto directo, no es solamente que la relación se fracture o genere fricción, sino que hay unos temas que empiezan a verse impactados. Primero de ellos, la toma de decisión. Cuando usted toma decisión, tiene unas relaciones humanas, unas relaciones interpersonales que no son sanas,
pues esas decisiones están más medidas por intereses personales que por bienes colectivos. Y quizás la toma de decisión se vuelva más condicionada, se vuelve una toma de decisión pensada en qué gano yo y desconociendo de pronto los intereses o necesidades del otro. Entonces la toma de decisión es algo que se ve afectado. Luego, si nosotros tenemos buenas relaciones interpersonales, ¿ganamos en qué? En la toma de decisión. En la medida en que nosotros tenemos buenas relaciones humanas, lo que encontramos es un mayor respaldo, una mayor confianza, una oportunidad de ver diferentes caminos, el sentir también que hay una seguridad en el camino que se tome y eso pues es efecto de ese trabajo interpersonal. La flexibilidad es otro de los temas que se gana. Una persona que mantiene factores negativos es una persona totalmente inflexible. Una persona que no maneja sus emociones, una persona que es terca, una persona que tiene fijación, una persona que es aislada, es una persona que va a tener problemas de flexibilidad. ¿Y por qué es importante la flexibilidad? Porque la flexibilidad nos permite adaptación, nos permite funcionalidad, nos permite apreciación, nos permite también tener una diferente perspectiva. Y a veces cambiar de perspectiva nos ayuda a renovar también nuestros puntos de vista. Yo quiero llamar la atención frente a un ejercicio básico y solamente funciona con el espacio físico. Si ustedes en su cuarto decidieran en este momento hacer un cambio de lugar, correr la cama, correr los muebles, ubicar los objetos en otros lugares, estoy totalmente seguro que usted va a tener una experiencia diferente. Se va a sentir como en un espacio armonizado de otra manera, cambia un poco la perspectiva, cambia un poco las sensaciones y siente también un grado de bienestar. Ahora, eso solamente referido al espacio físico. ¿Qué pasaría si usted lo hace a nivel personal? Si se acomoda de otra manera, si cambia un poco sus puntos de vista, si cambia los lugares de perspectiva, si se coloca en el lugar del otro. Eso le da mayor tranquilidad y elimina uno de los elementos más nocivos de los seres humanos, que aunque es necesario, en una sobredosis, por decirlo de alguna manera, se vuelve contraproducente, que es el control. El controlar las situaciones, en controlar mi espacio laboral, en controlar mi familia, en controlar la relación con mis amigos, mi relación de pareja, controlar todo. Y el control pues lleva justamente a reforzar todos los factores negativos que vimos anteriormente. Cuando tenemos flexibilidad es como si soltáramos un poco el control, como si pudiéramos adaptarnos más a las situaciones. Bien, otro elemento que se enriquece es el trabajo en equipo, por la empatía, por el reconocimiento, los talentos del otro, por el aprendizaje que puedo llevar. Los demás no son competencia, quizás son maestros, ¿sí? Quizás son desafíos. Cuando una persona trabaja en equipo, entiende que hay una participación, un aporte de todos. A veces decimos trabajar en equipos, pero pues realmente lo que trabajamos es en colectivo, trabajamos en grupo, un poco dividiendo tareas, pero más por salir por la tarea que por el trabajo en equipo. Cuando hay un trabajo en equipo, el propósito no es cumplir las tareas, es poder desarrollar en cada uno un aprendizaje. Eso es un poco diferente. Entonces, si yo trabajo en equipo, claro, cumplo con la tarea, pero saco algo para mí. Aprendí de cada una de las personas que estaban allí, que estaban integrando. Entonces, es muy importante cómo las relaciones interpersonales nos desarrollan otras habilidades de contemplación, de adquisición y de aprendizaje. Otro elemento importante es la empatía. Cuando trabajamos el tema de la empatía, que es colocarnos en el lugar del otro, se enriquece en la medida en que yo nutro mis relaciones interpersonales y disminuyo quizás la situación de presumir en el otro. Básicamente la empatía me da el lugar de sensaciones, de emociones del otro. Algo que de pronto no es importante para mí, para el otro también puede ser importante, puede ser valioso. Y en ese sentido, si yo no tengo empatía, lo que voy a sentir es que pues el otro no siente nada, que también le da igual.
Pero cuando yo tengo buenas relaciones humanas, tengo empatía, logro entender, y eso tiene que ver con el liderazgo, y eso tiene que ver con la comunicación, y eso tiene que ver también con mi posibilidad de relacionamiento con el otro. Otro aspecto es la comunicación asertiva, que también es un trabajo importante en las relaciones interpersonales. Cuando hablamos de la asertividad, estamos diciendo en que superemos el aislamiento, en que superemos la represión, y que eso que nos molesta lo podemos colocar en palabras y en tonos que puedan ser comprensibles para el otro. La comunicación asertiva siempre lleva a que trabajemos sobre las premisas mayores y no sobre los elementos periféricos. Es decir, que si yo tengo una pelea con una persona y yo trato la pelea, no lo llamamos pelea, llamémoslo un conflicto, porque los conflictos son humanos y los conflictos tienen que estar presentes. Los conflictos nos enriquecen, los conflictos nos desafían, nos permiten tomar del otro puntos de vista y colocar en el otro otros puntos de vista. Pero en esas confrontaciones, en esos conflictos, si yo lo manejo desde una perspectiva negativa, entonces las discusiones giran alrededor de la periferia. Cuando yo digo una grosería en ese conflicto, la persona que está al frente se empieza a focalizar en la grosería que le dije y no en el problema que originó, la situación que originó el conflicto. Entonces, cuando yo tengo una comunicación asertiva, estoy delimitando el conflicto, estoy llevándolo al lugar de lo que hace que yo experimente esa situación y que de alguna manera frente al conflicto sepa cuál es la reparación que yo quiero tener. Cuando yo manejo un conflicto de manera inadecuada, a la final tampoco sé qué es lo que quiere, no sé cómo quieren que me reparen, ¿sí? ¿Cómo les reparo? O sea, no encuentro. Entonces, por eso la importancia de la comunicación asertiva es colocar en palabras y en tono aquello que nos molesta o nos incomoda, siempre bajo el respeto, siempre bajo la comprensión, siempre bajo una premisa mayor. Y finalmente encontramos el liderazgo. Si uno tiene una buena relación humana, si elimina esos factores negativos, si es flexible, si es empático, si tiene una comunicación asertiva, seguramente lo que va a fortalecer es el liderazgo. Un buen líder no es no es quien se destaca, no es una condición solamente personal. El líder no es solamente el que sabe comunicar, el que tiene unos talentos. Un buen líder es el que entiende al grupo. A veces es mejor entender los grupos para saber liderar y no liderar a ciegas. Cuando un líder logra entender los movimientos de los grupos, entender que tienen necesidades, que tienen formas en que se organizan, que tienen unas formas en que afrontan los cambios, pues el líder puede incidir allí, ¿sí? Y se conecta de una manera diferente. ¿Y cómo se hace para desarrollar todas esas habilidades? Entonces, primero, en el aprendizaje, ¿no? En saber qué es lo que yo quiero aprender, ¿sí? ¿Cómo es que yo voy a eliminar esos factores negativos? ¿Cómo es que yo voy a entrenar esa parte positiva de comunicación, de escucha, de empatía, de trabajo en equipo? Como eso no se logra de la noche a la mañana, pues eso requiere una práctica, y esa práctica es de todos los días. El desarrollo humano, el desarrollo humano tiene una parte acumulativa, por supuesto. Lo que yo trabajo en mí mismo queda, ¿sí? Me nutre. Pero el hecho que yo ya haya trabajado un tiempo mi vida personal, mi desarrollo personal, no significa que yo tenga una garantía de ir para adelante. ¿Por qué? Porque cada día tenemos un desafío. Al tener un desafío todos los días, significa que yo tengo que colocarme el propósito todos los días, ¿sí? Además, porque muchas de las cosas no se pueden cambiar estructuralmente. Yo no puedo cambiar mi personalidad, yo no puedo cambiar mi temperamento, porque son formas naturales, pero yo puedo tomar conciencia de eso y colocarme todos los días el propósito de quizás regular, manejar esas disposiciones personales que quizás me generan conflicto con los demás o me generan confrontaciones. Bueno, bien. Aquí pues bueno, ya vamos haciendo un recorrido y ya poco a poco pues voy llegando a la propuesta que quiero hacerles. Y son pequeñas ventajas que tiene, además de las que citamos anteriormente, el hecho de tener unas buenas relaciones humanas.
Mejoramos la comunicación interpersonal, establecemos mejores y más seguras relaciones que sean sólidas, tenemos mayores oportunidades profesionales, mejoramos el autoestima, hacemos que la resolución sea más pacífica de los conflictos, tenemos una mayor empatía, reducimos la ansiedad, tenemos mayor adaptabilidad y toda esa suma, por lo menos de esos 8 factores anteriores, nos llevan a una mejor calidad de vida. Pregúntense ustedes cómo quieren vivir, ¿no? ¿Cómo es que uno quiere vivir? ¿Quiere vivir estresado? ¿Quiere vivir angustiado? ¿Quiere vivir en conflicto? ¿Quiere vivir con inseguridad? ¿Quiere vivir con miedo? ¿O quiere vivir con plenitud, con bienestar, con desarrollo, con entusiasmo, con optimismo? ¿Cómo quiere vivir? ¿Sí? Porque depende cómo nosotros manejemos nuestras relaciones humanas y sociales, asimismo vamos a experimentar en nosotros estas sensaciones de bienestar o de malestar. Bien, ahora viene la pregunta en el tiempo que nos queda. Que no espero aburrirlos, sino introducir allí todo lo que dije anteriormente es tremendamente importante. Pero, ¿por qué introducir la ética en las relaciones humanas? Por lo siguiente. Casi siempre que hablamos de relaciones humanas, estamos hablando de una forma mucho más técnica, mucho más práctica. Y si usted hace un curso que tiene que ver con relaciones humanas, lo que le van a enseñar es cómo manejar las relaciones humanas, cómo saber escuchar, cómo saber hablar, cuáles son los apelativos que se deben utilizar, cómo mirar, qué posición del cuerpo utilizar, qué tono de voz emplear, qué palabras usar, es decir, las formas en las que yo me puedo relacionar. Pero eso puede ser tanto bueno como negativo. Es bueno porque me permite abrir oportunidades, porque me entrena, pero no solamente tiene que quedar en la parte técnica, tiene que quedar también en el sentir. Las relaciones humanas no son temas instrumentales, no son temas de beneficio. Entonces yo no puedo decir es que pueda mejorar mis relaciones humanas para tener una mayor oportunidad laboral. Yo voy a mejorar mis relaciones humanas para ver qué beneficio puedo obtener, porque si no sería instrumentalizar las relaciones humanas para tener un interés personal. Entonces, por eso la ética de las relaciones humanas, porque la ética se asocia con el bienestar, con el cuidado. La ética en sus definiciones, si ustedes leen las definiciones, por lo menos clásicas, aún de Aristóteles, van a encontrar que la ética se asocia a la felicidad. Pero la felicidad no es algo que se logra solo. La felicidad es algo que se logra con el otro. Por eso siempre cuestionamos la felicidad. Cuando nosotros decimos, yo puedo tener de todo, pero si no tengo nadie a mi lado, no soy feliz. Solamente tengo la gratificación de haber conseguido cosas. Y por eso a veces los actos más humildes terminan siendo de mayor felicidad. Por eso a veces los momentos más sencillos terminan teniendo una potencia que otras cosas no la suplen. La ética es colocar la importancia de la relación con el otro. Y eso hace básicamente que podamos tener varios elementos para superar. Lo primero es establecer esa diferencia entre lo público y lo privado, ¿no? Parece ser que ya la vida empieza a verse afectada de un lado y del otro. Entonces, todo lo público lo traigo a lo privado y lo privado lo llevo a lo público y entonces empiezo a tener y asumir todo mi contexto en mi ser. Pues tengo un problema en el trabajo y me desquito en la casa. Tengo un problema en la casa, me desquito en el trabajo. Empiezo a tener una diferencia entre esa relación entre lo público y lo privado y eso requiere también un trabajo importante. Otro tema fundamental es superar la naturalización del comportamiento, que es uno de los temas más difíciles y seguramente más adelante van a aparecer preguntas al respecto. Y es que cuando nos acostumbramos a una forma, a un sistema, eso arroja un conjunto también de estigmas o se adjudican calificativos a personas que son diferentes.
y empiezan a haber unos contrasentidos como el siguiente: no dar papaya, ¿sí? No dar papaya. Entonces, quien da papaya es una persona que es un ingenuo, es una persona que no tiene oportunidad, es una persona que tiene una connotación negativa porque dio papaya. Entonces empezamos en una lógica de oportunidad o de oportunismo, ¿no? Y cuando metemos en un sistema de oportunismo, empezamos a legitimar ciertas prácticas, ciertos modos de relacionamiento, ¿sí? Que benefician a otros y dañan a los otros. Y esa naturalización del comportamiento, entonces empiezan a irse en contravía a lo que debería ser el propósito de la relación humana, que es un componente ético y es la construcción de equidad, de justicia y de armonía. Pero también empieza a naturalizarse la violencia, ¿no? Ah, es que yo no me dejo, porque me voy a dejar, ¿sí? Y empezamos a legitimar la violencia, y empezamos a legitimar los actos fuertes, y empezamos a legitimar la defensa, ¿no? Es que casi que en Bogotá toca estar armado, o en cualquier zona del país toca estar armado, y si me la busca, entonces me encuentra, y si me cierra, lo cierro, y si me pega, le pego, y si me hace esto. Siempre estamos partiendo de una forma de afrontar el sistema, ¿sí? Y lo naturalizamos, y creemos que así debe ser. Es más, nos entrenamos para poder sacar ese oportunismo frente al otro. Otro tema importante, el bienestar como propósito social. Entonces, cuando hablamos de la ética en relaciones humanas, estamos hablando que el propósito no es un propósito individual, es un propósito colectivo, es un propósito social. Cuando yo meto la ética, necesariamente estoy metiendo al todo, en la unidad, en la relación, en una relación temporal o en una relación permanente, en una relación primaria o una relación secundaria. Cada una de esas relaciones requiere un bienestar. Cada vez que yo tengo una atención con una persona, estoy promoviendo una actitud. Ejemplo, cuando cedo el paso, ¿sí? Ya sea en el vehículo o cuando estoy caminando, cuando de alguna manera entiendo que alguien tiene una necesidad y de forma espontánea le abordo, le ayudo o le colaboro, ¿sí? Esas son formas en las que empieza a aparecer la ética en las relaciones humanas, que empiezan a relacionarse con los valores, no con las técnicas, que es un poco la crítica que también dejo en esta charla, ¿no? La crítica es básicamente que a veces nosotros queremos ser empáticos para caer bien, pero es que la empatía no es para caer bien, la empatía es para reconocer al otro, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a desfigurar y a naturalizar también las relaciones humanas o a instrumentalizarlas, que es lo que hoy empiezan a aparecer en muchas charlas, en muchos talleres organizacionales y en muchas actividades de crecimiento personal, que se trabaja sobre la técnica, pero no sobre la ética. Y yo creo que la técnica es importante, pero la ética mucho más importante, y tomar conciencia sobre ella nos permite reconocer justamente al otro. Si usted me dice cuál es el decálogo de cosas que generan bienestar, no se lo puedo decir. Si usted me dice cuál es el decálogo de cosas que le van a permitir tener oportunidad o le van a llevar el éxito, se las puedo decir, ¿sí? Porque en eso hay unas técnicas, porque hay unos efectos, porque sé qué es lo que hace que el otro tenga un mejor concepto de usted. Pero cuando hablamos de la ética, no estamos hablando de que existan unos comportamientos, esos van emergiendo en la medida en que se incorporan los valores, en la medida en que se reconoce al otro, en la medida en que uno privilegia la ética y el bienestar. No hay necesidad de decálogos, ahí hay un llamado, ahí hay una tendencia al discernimiento entre lo que debo hacer para promover el bienestar y lo que quizás puede dañar al otro. ¿Sí? Es muy diferente, eso no se entrena, eso se asume y implica pues una reflexión permanente. Acá yo sé que el tema se vuelve más provocador, más confrontativo, pero ese es el propósito de esta charla, provocar, confrontar, algunos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero es colocar en el centro de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad un elemento que se vuelve movilizador. Bien, si lo viéramos gráficamente, cuando trabajamos la ética o cuando trabajamos la técnica, podemos encontrar que estamos haciendo a nivel de sistema una configuración.
Mientras la técnica fragmenta, porque está pensando en el individuo, es decir, tú te entrenas en una buena comunicación, tú te entrenas en la escucha, tú te entrenas en tu corporalidad, en tu tono de voz, en tus palabras, te entrenas. Entonces lo que haces es pues trabajar en ti. ¿Para qué? Para poder sacar beneficio, ¿sí? Y súmale a eso que casi todo ese entrenamiento parte también porque hay una desconfianza de la sociedad. Y ustedes se dan cuenta, pues es una sociedad que es totalmente desconfiada. Yo siempre he colocado el ejemplo de las instituciones o el presupuesto nacional. El presupuesto nacional de un país se va en términos de control del comportamiento humano por desconfianza. Miren ustedes, fuerzas militares, policía, procuraduría, defensoría, fiscalía, contraloría, veeduría, todo eso es ¿para qué? Para controlar al ser humano. Porque hay alguien que seguramente va a tener un acto inadecuado. Y entonces aparece una sociedad que se monta sobre la desconfianza, ¿sí? Y todos estamos desconfiando del otro particularmente. Y cuando llegamos a un lado desconfiamos. Pero no es por culpa de nosotros, insisto. No es nosotros los que... No es producto de nuestras condiciones de aquí de la desconfianza, sino que somos resultado de una sociedad de desconfianza. Pero ser resultado no nos lleva a legitimar nuestra desconfianza, nos lleva a tomar conciencia de la desconfianza. Y cómo esa desconfianza está fragmentando a la sociedad, nos está separando. Y cada vez hay una preocupación que se manifiesta, una despreocupación, una indiferencia por el otro. Y una indiferencia que va rompiendo, ¿se acuerdan lo que yo les dije al inicio de la definición de esta charla? ¿Cuál es la palabra que está en las relaciones humanas? El vínculo. La relación humana puede estar allí, pero lo que se fragmenta es el vínculo. Ya no hay vínculo, hay relación funcional, pero no vínculo, porque el vínculo siempre va a implicar el querer, el deseo del otro. ¿Por qué la ética y por qué la propuesta de la ética en las relaciones humanas? Porque la ética propende por la unidad, no por los individuos, sino por lo social, por lo colectivo. Y de alguna manera es transformar la desconfianza en confianza, un tema que es tremendamente difícil y seguramente es un propósito de todos los días, porque cada vez que yo digo algo o hago algo, siempre estoy mirando al otro con algo de desconfianza, ¿sí? Yo salgo a la calle y ya estoy desconfiado, ¿sí? Alguien me pide un favor y yo ya estoy desconfiado. Alguien se acerca a mí y yo ya estoy desconfiando. Alguien me pide algo y yo ya estoy desconfiando. O sea, la desconfianza es el motor que hoy está en el centro de las relaciones humanas. Cuando aplico la ética, aplico otras formas de relacionarme, que estas formas de relacionarme están ligadas a los factores positivos que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con elementos no técnicas, no entrenamientos, sino tiene que ver con nuestro sentir, ¿sí? Y en eso pues encontramos entonces temas como el respeto, temas que tienen que ver con la comprensión, temas que tienen que ver con la cooperación, temas que tienen que ver con la generosidad, temas que tienen que ver con la compasión, temas que tienen que ver con la cortesía, temas que tienen que ver con la humildad. Quizás el entrenamiento no está en habilidades, sino en saber cómo esos aspectos que pertenecen a la ética empiezan a estar presentes en nuestra relación. Cómo nosotros podemos ser multiplicadores de sistemas un poco más confiables, por lo menos en nuestros sistemas más cercanos, ¿no? Con nuestras familias, porque aún con nuestra pareja tenemos una desconfianza, ¿no? Desconfiamos, ¿será que es que está con otra persona? ¿Será que me está diciendo la verdad? ¿Será que se siente? Porque siempre hay una desconfianza. Y entonces la desconfianza lleva a una forma en que nosotros nos comportamos y nos relacionamos. Luego, si yo hago un esfuerzo por asumir otras maneras de abordar las relaciones, no es del lado instrumental, no de lo que puedo recibir del otro, sino lo que yo puedo aportar. Entonces todo esto empieza a tener un sentido diferente y empiezan a generar una red que le permite a las personas tener seguridad, que les permite tener mayor claridad, que les permite tener
una mejor comunicación, que les puede tener una escucha, pero no por fuerza de la técnica, sino porque emerge de esa nueva relación en la que nosotros estamos allí estableciendo. Bueno, yo creo que he hablado lo suficiente en estos momentos. Es una propuesta, por supuesto, en la que ya llevo trabajando un tiempo. El mensaje sí básicamente es que es importante trabajar la técnica, pero no es conocer la ética. Por todos los efectos que ya he citado anteriormente, porque hay un tema de confianza, porque hay un tema de valores, porque hay un tema de bienestar, porque hay un tema de desarrollo, que eso es lo que nos lleva a poder encontrar otras alternativas como sociedad. Si no, seríamos muy contradictorios permanentemente. Queremos una sociedad más justa, pero somos oportunistas. Queremos tener la confianza del otro, pero lo atacamos. Entonces son contradicciones que a veces tenemos que afrontar. Voy a dejarlo hasta aquí, porque quisiera también poder recibir también sus comentarios, sus preguntas. Profe, ¿me escucha? Creo que me escucha. Profe, muchas gracias. Como siempre, una disertación muy interesante que nos pone a todos realmente a cuestionarnos qué sucede en la sociedad del siglo XXI. Usted planteaba un filósofo surcoreano que es Burchan-Gu, y él habla entre muchos de los postulados de que la sociedad adolece de amor y de amor hacia los demás, principalmente, y que es una sociedad que se va abocada también al cansancio y mediatizada obviamente por lo que usted ha mencionado, por ciertos dilemas éticos que generalmente no permean a los individuos, sino que los mantienen aislados los unos de los otros. Es bastante complejo. Profe, hay muchas preguntas, muchas inquietudes. Realmente, si quieren levantar su mano, yo voy a estar leyendo igual las interacciones en el chat, porque hay muchos. Pero si alguien quiere levantar su mano, le damos acceso al micrófono y a la cámara para que hable con el profesor. Creo que Edinson había levantado la mano, ¿o no? Me pareció. Hay una pregunta, profe, algo extensa, de Wilmer Fermey. Yo no sé si Wilmer quiere activar su micrófono, tal vez su cámara, antes de darle la palabra nuevamente a Edinson, que había mencionado, y a Juliana. Wilmer, que has estado muy activo en el chat. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Wilmer Acero, Alfonso Acero. Muchas gracias por el espacio, la oportunidad. Pues me surgen muchas incógnitas, pues que pues sí, obviamente es algo muy extenso, muy, pues que nos involucra en todas las direcciones, ¿no? Pues para mí, por lo menos, una de mis preguntas al principio es, por lo menos, la diferencia entre los asiáticos y los latinos. O sea, tiene que ver mucho pues con los sistemas, digamos, el comunismo, digamos, si tú me hablas de que yo tengo que tener ciertos vínculos y grupos a los cuales, digamos, esto que en las relaciones interpersonales, pues digamos, se trata de comunidad, comunismo, como lo dice. Yo tengo que tener esos vínculos siempre, digamos, de afecto en donde el dinero pasa a un segundo plano, porque en sí la felicidad está en esos vínculos, en establecer charlas, en hacer lo que nos gusta, en compartir vivencias, en donde muchas veces el dinero pasa a un segundo plano, ¿sí? Pero si tú lo miras, digamos, donde hay leyes que, digamos, por lo menos no regulan, bueno, esto se salta un poquito, pero si, digamos, hubieran leyes que sí regulan, digamos, ciertas cosas como el tema de la infidelidad, digamos, tú hacías referencia a que, digamos, a veces sentimos, me salto un poquito ahí, a que, digamos, sentimos cuando nos engañan como esa incertidumbre, bueno, ¿qué fue que dijiste? Bueno, entonces, pero si, digamos, el gobierno dice, no, vamos a castigar la infidelidad con 5 años de infidelidad, de cárcel para la infidelidad, o sea, estaría reprimiendo esa sensación. Es como eso lo que yo digo y como que, digamos, en gobiernos, en gobiernos como China, que pues, hoy para nadie es un secreto que es una superpotencia y va basado, digamos, en como constitución lo que tienen como fundamentos en las relaciones humanas. Por lo menos para nadie es un secreto, la cultura de por allá son muy superiores a nosotros en aseo, en estética, en todo, en cuidado del medio ambiente, sí. Entonces, ese tipo de cosas
como por lo menos a constituciones como las que los latinos tenemos, que pues como que sí. Es como eso lo que yo pienso. No sé, pues si de pronto fui un poco extenso. Muchas gracias pues, por la oportunidad y muy amable. Feliz noche. Muchas gracias. Bueno, pues para Ferney, agradecerle primero por su comentario. Yo creo que todas las opiniones son muy válidas. Yo quisiera contestar ese comentario en dos sentidos. Uno, bajo una pregunta misma, y es, ¿cuántas normas necesitamos para regular el comportamiento humano? Si yo les preguntara eso, hablaríamos de 1.000.000 y no las lograríamos, ¿sí? Porque seguramente hay algo más allá de las normas que quizás tenemos que distinguir, y con eso hago mi segundo comentario. Hay algo que nos une a todos, hay una condición humana que nos une a todos. El reconocimiento de esa condición humana, independientemente de nuestras creencias, independientemente del lugar donde estemos, es la que tenemos que empezar a trabajar, ¿sí? Por eso en algún momento de la presentación les decía, no hay un decálogo para buscar el bienestar, no hay un decálogo porque no parte de leyes, sino parte también de sentidos que tengo sobre el otro. Claro, no es fácil porque hay que hallarlos, hay que trabajarlos. Entonces, simplemente colocándolo en consideración en términos de que cuando trabajo sobre el aspecto humano, trabajo más sobre el tema de la confianza. Las normas, ¿por qué surgen? Las normas surgen porque efectivamente no hay unos acuerdos en los que podamos colocarnos como sociedad y hay una situación que tiene que empezar a mediar. Pero el problema es cuando la norma requiere otra norma para ser interpretada y más adelante otra norma para ser interpretada y otra norma y nos llenamos de normas y a la final nosotros empezamos a trabajar sobre la norma y no por el sentido humano. Entonces la invitación es un poco en trabajar sobre el sentido humano que va mucho más allá de cualquier norma, cualquier reglamento, cualquier principio en términos, digamos, normativos. Gracias, profe. Ha pedido la palabra Juliana Andrea Vaquero. Juliana. Buenas tardes. Bueno, me presento, mi nombre es Juliana Vaquero. A mí me gustó mucho esta clase porque siento que tocó, o sea, creo que esta clase la tenía que tener o escuché algo que ya venía pensando desde hace muchos días y no sabía cómo resolver, ¿sí? Y ayer tuve una conversación con una amiga y yo decía que yo quería cambiar porque me estoy dando cuenta de que yo estoy haciendo las cosas muy mal, que yo soy muy, muy, muy egoísta, ¿sí? Me estaba dando cuenta de eso porque varias personas, pero no es con todo mundo, ahí es lo que es contradictorio. A mí me pasa eso, pero más que todo con las personas que quiero entablar una relación, ¿sí? Entonces, cuando quiero entablar una relación con alguien, siempre me pongo muy a la defensiva, pero, o sea, tendría que ser al contrario, pero no lo hago, o sea, es como, yo no me voy a dejar coger de tonta. Si usted me hace, yo le hago. Si usted me hace esto, yo le hago el triple. Así, ¿sí? Entonces, yo dije, no, ya no quiero vivir en esto porque me la paso peleé. O sea, eso es algo de nunca acabar. Entonces es pelea. Y entonces me empecé a dar cuenta, también otra cosa que me hizo caer en cuenta es que yo tenía un amigo que tengo desde que tengo como 10 años, ¿sí? Y una vez me dejó de hablar por mucho tiempo, como un año. Y yo soy muy orgullosa, yo siempre tengo eso de, no me quiere hablar, pues de malas. No, sí, así. O, se puso raro, ay, yo no le voy a preguntar por qué se puso raro, pues si no me quiere hablar, pues no me hable. Sí, entonces yo empecé a ver todas esas cosas, entonces dejé un año que mi amigo no me habló y a mí no me importó. O sea, sí me dolía, pero no me importaba. Yo decía, no me va a mostrar débil ante nadie. Entonces yo le pregunté hace poco, eso ya pasó hace rato,
yo le pregunté hace poco, le dije, gordo, ¿tú por qué me dejaste de hablar hace tiempo? O sea, ¿qué pasó? Y me dijo, porque si no te has acordado, cuando tú cumpliste años, yo te hice algo muy especial y cuando yo cumplí años, tú no, ni siquiera un mensaje me diste, tú ni siquiera me felicitaste. Entonces yo me empecé a dar cuenta y yo no felicito a nadie, o sea, sí, yo pienso es como muy en mí, si a otra persona le pasó esto, no me importa. Sí, y eso está mal porque no quiero ser así, yo quiero tener unas buenas relaciones con las personas y no por caer bien, sino porque siento que todas las personas valen, todas las personas tienen un valor muy bonito y no sé, pero yo no sé por qué caí en eso, o sea, como estar así tan a la defensiva todo el tiempo, como si no me habla, pues no me hable, yo tampoco le voy a hablar. Siempre como que estoy a la defensiva y eso me hace ser como muy terca, lo que estaban hablando de la terquedad, y como viviendo mal geniada por todo, por todo. No me gustó esto y entonces me pongo brava, pero yo tampoco digo las cosas. Yo me quedo callada y les dejo de hablar. Yo no digo, yo no hablo, porque si hablo siento que soy intensa. Digo, o siento que no les importa lo que me esté pasando, sino que yo prefiero callarme y que dejarles de hablar. Entonces yo quiero cambiar eso, o sea, no sé cómo cambiarlo. Bueno, pues yo creo Y pues que, ya, Juliana, muchas gracias por la pregunta, por el comentario y por compartirnos tu experiencia. Eh, Definitivamente no es un trabajo corto ni de la noche a la mañana, pero has dicho varias cosas que creo que van en ese camino, ¿no? Primero, tomar conciencia, saber cuáles y reconocer cuáles son los factores negativos que impiden que puedas tener mayor flexibilidad para tener unas relaciones diferentes. Segundo, el dejar de instrumentalizar las relaciones en términos de la reciprocidad de las transacciones, qué doy y cuánto recibo. A la final es pensar qué es lo que yo puedo dar y qué tengo para dar y cómo puedo valorar lo que los otros dan, ¿no? Porque las relaciones no se pueden manejar en términos de igualdad. Quizás yo tengo cosas para dar, pero el otro también tiene cosas para dar de una manera diferente, solo que a veces nosotros queremos recibir de la misma manera que damos y eso genera una transacción en las relaciones que hacen que a veces nosotros pensemos que son relaciones que no tienen importancia o que minimicemos realmente lo que los otros nos quieren dar. Entonces me parece importante lo que tú haces en el sentido de poder reconocer tus factores, el reconocer también la interlocución con los otros y el empezar a trabajar también en un tema de aporte y entre el dar y el recibir. Gracias, profe. También ha levantado la mano Julián David Bernal. Julián. Sí, bueno, buenas tardes compañeros, me llamo Julián, fanático de la Guanábana y antes que nada pues quiero decirles que este tipo de charlas me gusta porque primero nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias acciones y comportamientos y cómo nos afecta con los demás. También me gusta porque proporcionan conocimientos y herramientas que son súper prácticas para mejorar nuestras habilidades. Me gustan estas charlas también porque abren espacios para el diálogo y la discusión que pocos espacios tienen y nos ayuda también a inspirarnos a ser mejores personas y actuar de manera, digamos, un tris más ética y más empáticos en nuestras relaciones diarias y por supuesto asistir a estas charlas enriquece muchas cosas bonitas. Aprovechando y sin ser tan extenso, Nicolás, quiero preguntarle cómo podemos fomentar la empatía y el respeto en nuestras interacciones diarias y muchas gracias por el tiempo. Ya, fin. Bueno, pues Julián, primero te agradezco mucho por el comentario, porque de pronto algo de esta charla haya quedado para ti, para la reflexión personal. Yo tengo que decirte que ese es un propósito a diario. Yo en algún momento de la presentación decía que es difícil tener una acumulación en el desarrollo personal, sino que se convierte en un desafío propio. Las técnicas son acumulativas, o sea, tú puedes entrenarte en habilidades y seguramente se van a conservar con el tiempo. Pero cuando hablamos de valores, cuando hablamos de estos temas que tienen que ver con el ser, no son acumulativos, son propositivos de todos los días. Todos los días hay que tratar de colocarse en el lugar del otro, todos los días hay que tratar de sentir también la necesidad de los demás. Decías algo que es importante en términos de la empatía y a mí me gusta
quizás el resignificar la empatía más allá de simplemente colocarme en el lugar del otro, porque pues eso a veces te lo dicen como un cliché, sino entender que hay un sentido, un significado en el otro de la vida, ¿sí? Y que cuál es el propósito que yo tengo de tener empatía con el otro, qué es lo que yo estoy esperando, quizás el mensaje que quiero transmitir, y es que yo le caiga bien o que pueda generar en él o aportar algo. Entonces, ahí cambiaría el tema de la empatía. Siempre que quieras trabajar sobre la empatía, pregúntate sobre el otro. Gracias, profe. Ha pedido la palabra Edison Bonilla. Muy buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Qué pena. Te escuchamos. Listo, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Bonilla. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la charla, Nicolás. Y pues estas charlas nos reflexionan bastante cómo nosotros somos con los demás y si estamos haciendo las cosas bien. Tengo una pregunta para Nicolás y es la siguiente. ¿Qué impacto tiene la transparencia en la confianza entre una relación? ¿Qué impacto tiene la transferencia? ¿Tú podrías decirme un poquito de la transferencia, cómo, desde dónde la trabajas para poderte... La transparencia, como que la transparencia. confianza más que todo. Disculpa, Transparencia, disculpa. qué pena, señor. Transparencia. No, no, está muy bien, disculpa, yo escuché mal, yo entendí transferencia y dije, bueno, porque psicológicamente existe el concepto transferencia, pero entonces estaba confirmando si era así transparente. No, mira, yo creo que eso que tú dices es el motor de todo esto. La transparencia, pero implica también romper con un montón de creencias. Es que el problema no es adoptar unas, sino renunciar a otras, ¿sí? Porque cuando nosotros renunciamos nos sentimos vulnerables. Entonces, es cómo hacer para renunciar a ciertas formas sociales y culturales que nos han incorporado como mecanismos de defensa. Entonces siempre te dicen a ti, es que usted tiene que desconfiar de la gente, pero es que usted no puede ser tan ingenuo. Pero es que usted, y claro, eso lo que va alimentando es una manera en que yo me empiezo a relacionar con el otro, me empiezo a proteger, empiezo a guardar silencios, empiezo a guardar distancias, me vuelvo estratégico y a la final pierdo algo que es lo que tú señalas, que es la transparencia. ¿Sí? Claro, en la medida en que tú eres transparente, te estás desnudando. Y uno podría pensar, ¿quién es más fuerte en una confrontación? ¿Quién lucha desnudo o quién lucha con armas? ¿Sí? Claro, el que está armado se siente súper protegido, pero el que está desnudo se debe sentir valiente de hacer las cosas porque es su ser y es su transparencia. Entonces, cualquier cosa que hagas ahí ya tiene valor. Ok, listo. Muchas gracias, señor Nicolás. Gerardo Aponte. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Gerardo de Jesús Aponte Chaid y me gustó mucho esta clase y pues como vi que estaban charlando sobre todo, entonces yo me quise meter también en eso de la charla. Bueno, más que todo esta clase me está sirviendo, me sirve mucho pues porque yo sufro de ansiedad social y sufro con problemas de comunicación social. Más que todo porque yo sufro de esclerosis tuberosa y pues yo tengo unos granitos en la cara y yo vivo complejado así desde pues hace 5 años pues por tema de cómo es, de que se burlen de mí, de que me rechacen por mi físico, por gran parte de como lo que es, me digan sobrenombres y pues en primaria me ha pasado, me han dicho esas cosas y eso lo que ha hecho fue como agravarme un poquito de más la comunicación y todo eso. Y yo siempre he tratado de averiguar cómo hago para no acomplejarme. O sea, yo he visto gente que tiene pues acné, pues ese tipo de pues espinillas, acné, y pues que, por ejemplo, mi mamá me dice que lo que viven felices no se acomplejan. Y entonces yo siempre quiero mirar cómo hago yo para no acomplejarme y tratar de
reducir ese miedo al hablar con personas, pues porque obvio, o sea, yo siempre tengo o sea, trato de tener un pensamiento positivo, pero a veces se me opaca, o sea, empiezo a pensar cosas de que de pronto hablen mal sobre mí, cómo es mi apariencia y todo eso, y pues siempre he querido mirar cómo hago, y ya. Bueno, esa pregunta está muy buena, Gerardo, está muy buena y quiero contestártela de esta siguiente manera. Hay situaciones en la vida que son atípicas o que nos generan diferencia y que para muchos generan cuestionamientos. Esas historias de vida en nosotros pueden tener dos perspectivas, o nos llevan a la vulnerabilidad o nos llevan a la inmunidad. Si lo trabajamos desde la vulnerabilidad, estamos trabajando sobre el miedo. Si trabajamos sobre la inmunidad, estamos trabajando sobre la fortaleza. Quien hace un juicio de ti sobre tu condición, está trabajando sobre su vulnerabilidad. La manera en que tú lo tomes puede ser vulnerable o inmune, pero recuerda que el hecho de que tú hayas pasado por una situación que te coloca una perspectiva diferente de la vida, lo que debe generar en ti es inmunidad, no vulnerabilidad. Y entonces en este momento tú tienes mayor capacidad de afrontamiento en situaciones atípicas que las personas que realmente están haciendo tu juicio, porque esos que están haciendo tu juicio son realmente los vulnerables, no tú. Tú en este momento estás siendo inmune, la verdad, estás construyendo tu inmunidad y seguramente tienes muchos más elementos que los prejuicios que tienen los demás sobre ti. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Lamentablemente son las 6:32. Creo que hemos llegado al final de la charla por su tiempo y respeto, obviamente, por haber abierto un espacio en su agenda para nosotros. Hay muchas inquietudes en el chat, muchos comentarios, muchos agradecimientos finalmente por su disertación y todo lo que compartió esta tarde con nosotros, que es una clase muy constructiva, muy asertiva, que agradecen profundamente todo lo que usted en esta tarde ha hilado en atención al tema. Profe, muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Realmente ha sido un placer compartir en este espacio. El agradecimiento es de parte del Padre Helio, el coordinador Luis Sosa, los docentes y cada uno de los estudiantes. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. María, a ti también muchísimas gracias por toda la presentación, la moderación, por acompañarme también en este espacio. Y pues bueno, mi propósito era dejar algo o sembrar alguna situación que genere inquietud. Y bueno, pues ojalá en otra oportunidad pueda también tener el privilegio de acompañarnos en estos espacios que creo que son tan importantes. Muchísimas gracias y una feliz noche para todos. Profe, feliz noche. Recordarle a los estudiantes que la entrega del informe relacionado con las masterclass se va a agenciar hacia el 23 de octubre. El día de mañana tenemos nuevamente una disertación a cargo de una profe psicóloga profesional de la universidad para que quienes quieran asistir nuevamente a estos espacios se vinculen de manera pronta y oportuna. Feliz noche para todos, que descansen. Gracias. Muchas gracias para todos.